Rosas, un nuevo fracaso del neoliberalismo financiero en Argentina, integrante de EPA, Pablo Pereira, Santiago Fraschina, director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda, y bueno, los dos, ambos grandes compañeros que nos van a estar acompañando esta noche. Siempre también planteamos, teniendo en cuenta la proximidad del 24 de marzo y de la fecha, y enmarcándolo en este sentido, también cómo este modelo, digamos, de acumulación fue el modelo que rigió del 76 al 83 claramente, y que, si bien obviamente por ahí no tiene las atrocidades en términos civiles y en términos humanos que tiene, sí en términos económicos podemos decir que es casi un genocidio el modelo económico al que nos están llevando este gobierno. Así que nada, la idea es con Santiago y con Pablo poder profundizar en estos conceptos y que también nos sirvan pensando para adelante todos nosotros, todos los son compañeros, compañeras, que van a dar seguramente esa batalla por el voto en octubre, en agosto, en octubre, y que necesitamos que estos conceptos sean claros, sean próximos, porque cada uno de nosotros tiene que poder convencer a su familia, a un amigo, un compañero de laburo. Digo, es fundamental que cada uno sume por lo menos uno. Digo, el resultado no está escrito, tenemos la esperanza de que obviamente podemos llevar una candidata como es la conducción de todos nosotros, que es Cristina Fernández de Kirchner, pero si bien para eso todavía falta, sí queremos tener claro qué es el modelo que queremos representar, qué es el modelo económico que queremos llevar adelante, y creo que estas charlas también tienen que servir fundamentalmente para eso, para interiorizarnos y también para dar esa batalla. Así que bueno, esto también lo hacemos en el marco de otras actividades. Mañana vamos a estar haciendo en Plaza Richeri una intervención con siluetas, pañuelos, poesías y demás, y en la previa de la marcha del día domingo. Así que bueno, los dejamos con los compañeros. Muchas gracias por venir a Pablo y Santiago. Recibamos un fuerte aplauso y apuntamos. Bueno, buenas noches. Agradecerles primero. Es un honor, un orgullo estar acá en Devoto y en esta casa, ¿sí? Muy linda, así que felicitaciones. Queríamos presentarlo, voy a dejar primero a Pablo Pereira, que es un compañero economista. Quería contarle el libro lo sacamos, lo hicimos con un grupo de economistas, casi 8 o 9 economistas, que escribimos sobre los 3 años de gestión macrista. Por eso lo llamamos Pasaron cosas, nuevo fracaso del neoliberalismo financiero. Después, al final de la charla, vamos a tratar de explicar por qué nuevo fracaso del neoliberalismo financiero, y como dijo Joaco, tiene que ver también con el modelo económico instaurado, ya que se cumple ahora el domingo 24 de marzo, tiene que ver con el modelo económico instaurado por aquel momento por Martínez Dios en el año 76, y vamos a tratar de hacer también un comparativo. En ese libro tienen explicado todo, desde qué pasó con los salarios reales en el gobierno de Macri, qué pasó con la deuda, qué pasó con la industria, qué pasó con el sistema previsional, el sistema impositivo, el gasto público. Es decir, tienen todo analizado, los sectores económicos, en distintos capítulos del libro, escrito por distintos economistas. Pero el mayor orgullo de este libro es que tiene el prólogo del compañero y amigo Amado Boudou, para el cual pido un fuerte aplauso. Que lamentablemente, cuando salió publicado el libro, un día antes lo habían vuelto a poner preso en Ezeiza, así que se lo llevamos a Amado a Ezeiza, así que ya lo tiene, y ahora lo vamos a volver a ver para volver a conversar con Amado, que hizo una de las reformas más estructurales durante nuestro gobierno, que fue la estatización de las AFJP, y de vuelta con eso pudimos hacer desde asignación universal por hijo, conectar igualdad, hasta 2 aumentos jubilatorios por año. Así que el mayor orgullo, repito, es que Amado haya prologado el libro. Bueno, lo dejo para después cerrar, lo dejo primero hablar al compañero y economista Pablo Pereira, que en el libro escribió sobre un tema central, no solo en el modelo económico de la dictadura del 76, sino con el modelo económico de lo que está pasando ahora, que tiene que ver con el tema de la fuga de capitales, ¿sí? Así que dejo que Pablo hable un poco del tema de fuga de capitales y después hacemos un cierre hablando más en general en términos del modelo económico, para el cual les pido un fuerte aplauso para el compañero Pablo. Gracias, Santi.
Bueno, hola a todos y a todas. Para mí es un placer estar acá compartiendo esta charla y esta reunión con ustedes. El libro, el capítulo particularmente al cual me dediqué yo, tiene que ver con un tema que, es central del modelo económico que nosotros estamos viendo en los hechos, en la práctica, estamos viendo sus consecuencias, estamos viendo cómo va operando particularmente lo que ha ocurrido el año pasado con la devaluación del 100%, que justamente no se trata de un pasaron cosas, como dijo el señor presidente, sino que son las consecuencias de esto que nosotros caracterizamos como un modelo económico. Lo que nosotros queremos decir es que las medidas que se tomaron desde diciembre de 2015 a la fecha y que todavía siguen operando son las que nos están llevando hasta esta situación. Cada compañero fue escribiendo sobre distintos temas. Yo lo que me ocupé particularmente es del tema que se conoce como endeudamiento y fuga de capitales, ¿no? ¿Qué es esto del endeudamiento y de la fuga de capitales? Bueno, básicamente es una parte del modelo económico que tiene que ver con cómo está sustentado, a qué actores está favoreciendo y cuáles son las consecuencias que está generando. Particularmente lo que tiene que ver con el endeudamiento es, ustedes lo podemos ver todo el tiempo, es el mecanismo a través del cual se puede sostener en el tiempo. Tengamos en cuenta que si no fuese por el Fondo Monetario Internacional, por la plata del fondo, esto prácticamente estaríamos hablando de otra cosa. Estaríamos hablando de otra cosa si no hubiese sido por el salvataje del fondo. Ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Por qué si en diciembre de 2015 nosotros teníamos la vida relativamente ordenada, ¿no? Estaba relativamente ordenada. Ahora tenemos esta situación de descalabro, ¿no? Que ¿en cuánto tiempo ocurrió? ¿2 años y medio? ¿No? ¿Por qué llegamos a esta situación? Bueno, lo que yo quiero comentar tiene que ver con esto que se conoce como fuga de capitales, ¿no? ¿Qué es la fuga de capitales? Bueno, la fuga de capitales prácticamente son estrategias que se hacen para los sectores más altos, los sectores más acomodados, como hacen para relativamente preservar, si se quiere, sus ahorros. Pero ¿cuál es el problema? Nosotros lo que estamos viendo es que esto tiene que estar regulado, que fueron las medidas que se implementaron desde 2012, en realidad desde diciembre de 2011 hasta diciembre de 2015, que la actual gestión de gobierno las desarmó prácticamente de un día para el otro. Obviamente esto en un contexto internacional difícil como el que estamos viviendo ahora, esto naturalmente terminó en lo que estamos viviendo. Lo que tiene que ver con la fuga de capitales tiene que ver con el desmanejo financiero, tiene que ver con las medidas. Por ejemplo, tengamos en cuenta que antes de diciembre de 2015 los actores que se encargaban, las empresas que se encargaban del comercio de granos estaban regulados para liquidar los granos antes de un determinado periodo. Esto se desarmó en diciembre de 2015 y ahora tienen 10 años para liquidar las divisas. O sea, imagínense en un contexto en el cual no se sabe qué es lo que va a pasar con el dólar, imagínense si van a venir a liquidar las divisas o no. Tal cual. Y después hay otro tipo de medidas, como por ejemplo, nosotros ya lo habíamos visto hasta diciembre de 2015, que tenía que ver con la regulación de la compra de dólares para ahorro.
bueno, esto es un tema bastante delicado, pero ahora, claro, ahora hay que ver si tenés los pesos para comprar los dólares. El dólar es libre, pero hay que ver si lo podemos comprar. Podés comprar leche. Si podés comprar leche, por eso. Bueno, de eso es de lo que estamos hablando. Yo les voy a dar unos números para que se den una idea. Porque obviamente para poder permitir este mecanismo de la fuga de capitales, la otra pata que tiene que aparecer es el endeudamiento, ¿no? El endeudamiento público. Nosotros lo vimos con un festival de bonos que terminó una vez que el crédito internacional dijo Argentina no puede estar entrando en una situación en la cual no le da, digamos, los indicadores de la deuda le están dando muy mal, no le vamos a prestar porque sabemos que no nos va a poder devolver la plata. Y ahí tuvo que aparecer el Fondo Monetario para digamos, dar un salvataje a esta situación. Obviamente eso lo que te hace es que el crédito prácticamente está muy complicado, solamente se pueden renovar y hasta por ahí nomás digamos, todos los vencimientos de deuda que tenemos todos los meses. Para que se den una idea un poco digamos, de las magnitudes de esto que estamos hablando, ¿no? Del endeudamiento. Yo acá les traje unos números, por ejemplo, y también retomando un poco lo que Santi decía de estos ciclos que tenemos, en los cuales primero tenemos un neoliberalismo que puede ser más financiero, más productivo, pero que en última instancia continúa siendo un modelo neoliberal, el que habíamos tenido en la dictadura del 76. Cuando comenzó la dictadura teníamos 10.000 millones de dólares de deuda, ¿no? Lo cual es algo, teniendo en cuenta lo que es un país, no es algo importante. Para el año 83 esto había aumentado a 45.000 millones de dólares. O sea, fíjense en pocos años lo que había aumentado la deuda. Y bueno, acá hacemos un salto con lo que fue la etapa de Alfonsín, que de todas formas no había habido demasiado salto con la deuda, y en los 2000 terminamos con 143.000 millones de dólares de deuda. O sea, ustedes fíjense, digamos, exactamente, con Mingo. Fíjense sí. Y con Menem. Y con Menem. Él lo puso a Mingo. Fíjense lo que es la velocidad de este proceso de endeudamiento. Y les voy a dar otros datos más. Por ejemplo, nosotros, digamos, también tuvimos el problema de la fuga de capitales, que fue luego de la crisis internacional, ¿no? Nosotros tuvimos ese problema de la fuga de capitales. Hasta que después, en 2012, empezó a ver esto de la administración del tipo de cambio y la administración del comercio exterior que tanto nos criticaron. Pero en 3 años Argentina tomó deuda ya van 100.000 millones de dólares. Esto prácticamente supera lo que tomó nuestro gobierno y lo que tomaron los gobiernos anteriores. Bueno, y nosotros estamos viendo lo que esto está produciendo, y lo que nosotros decimos que esto es un mecanismo para financiar justamente la fuga de capitales, que es la compra de dólares, ¿no? La compra de dólares y el atesoramiento. Lógicamente, ¿cuál es el problema? El problema es que esto no se puede sostener. Así que bueno, ahora tenemos este problema, y bueno, nosotros lo que estamos viendo es que digamos, está avanzando el problema, y bueno, sin lugar a duda lo que tiene que ocurrir es que tiene que volver a venir un gobierno popular para poner esta situación y para regular los aspectos de la vida económica que sean necesarios para que el modelo sea sustentable para todos. Muchas gracias. Bueno, y explicar por qué neoliberalismo financiero. Lo estamos viendo en términos políticos, ¿sí? Aparece la figura de un economista que están tratando de levantar, el círculo rojo quiere ya bajar a Macri, ya lo quiere bajar, como sea.
Y eso obviamente puede traer consecuencias económicas, porque si Macri no define bajarse, ¿sí?, que evidentemente no ha definido que no se va a bajar, la forma del círculo rojo de bajar un candidato que es presidente es a través de golpe de mercado, ¿sí? Y el círculo rojo está haciendo todo lo posible para bajar a Macri y que vaya a Labaña como candidato a presidente y que el balotaje sea nosotros contra Labaña. Porque saben que nosotros contra Labaña o lo que es Alternativa Federal, esos tienen alguna chance de ganar. En cambio, si contra Macri tienen la mayor parte de la posibilidad de perder. Y porque esto lo vamos a ver reflejado en términos económicos y por eso agregamos neoliberalismo financiero. Como dijo y explicó muy bien Pablo, el modelo económico de Macri ya está terminado, está acabado, no existe más. ¿Sí? Diría en enero del año pasado. Pablo explicó muy bien el tema del endeudamiento externo, el mismo sistema financiero interno. Digo, no es que Fraschina dice que el modelo económico, en el libro este decimos que el modelo económico ya está acabado, sino que el mismo sistema financiero está diciendo, muchachos, esto no va para más. En enero del año pasado nos prestaron el último monto de 9.000 millones de dólares y dijo para el gobierno argentino no hay más plata. Porque obviamente lo que está viendo el mismo sistema financiero internacional es que la economía argentina marcha a un proceso de default de deuda. ¿Sí? El punto es que lo que está negociando con Macri es obviamente con el Fondo Monetario Internacional es que por lo menos le dejen terminar el mandato sin tener que defaultear en la deuda. ¿Eh? Bueno, eso es lo que no sabemos. Pero no va a ser una definición nuestra. Va a ser una definición del sistema financiero, inclusive va a ser una definición del Fondo Monetario Internacional. Digo, para entender esto, si hoy el FMI le dice no te bajo los 10.000 millones de dólares que te permitió en marzo, se acabó el gobierno de Macri mañana. Imagínense que con la promesa de que le van a bajar los 10.000 millones de dólares, sigue la devaluación, la tasa de interés está, ¿cuánto cerró hoy? 65% de tasa de interés, aumentan la tasa de interés y 43.50 el dólar. Aumentan la tasa de interés y los tipos siguen comprando dólares. Entonces, ¿qué si la liquidación de divisas por parte del complejo agroexportador en el primer bimestre de este año fue la más baja de los 4 años de Macri? Uno esperaría con este tipo de cambio, con la tasa de interés al 65%, que el agro traiga los dólares, los cambie por peso y los ponga a valorizar financieramente y se llenen de plata. Ni siquiera en estas condiciones se están liquidando los dólares, con lo cual los tipos esperan una devaluación muchísimo más alta. Y si no le dan la devaluación, no liquidan los dólares. Y si no liquidan los dólares, seguimos con la complejidad que estamos teniendo en la actualidad. Con lo cual, digo, el único que está esperando o financiando todo esto es el Fondo Monetario Internacional. Obviamente el FMI no le queda otra ahora porque es cómplice de lo que está sucediendo. Con lo cual, si esto fracasa, y ya fracasó, pero digo, fracasa en el sentido de que si explota definitivamente, el FMI va a tener que dar explicaciones de por qué estuvo financiando esto. Con lo cual el FMI no le queda otra que hoy la Argentina ya es el país del mundo más endeudado con el Fondo Monetario Internacional. Todavía no cumplimos un año. En el FMI tenemos más deuda que Grecia, que hace 10 años que Grecia está en el Fondo Monetario Internacional. Hoy la Argentina tiene más deuda que Grecia con respecto al Fondo Monetario Internacional. En cuanto nos bajen los 57.000 millones de dólares, vamos a tener el 21% de todo el endeudamiento que tiene el FMI con el mundo, lo va a tener con la Argentina. Acuérdense que cuando Néstor le pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto le pagó? 9.500 millones de dólares. Nos van a dejar con una deuda con el FMI 57.000 millones de dólares. Es más alta la deuda que la reserva del Banco Central. No se la vamos a poder pagar en la vida. Y por lo tanto vamos a estar atados al Fondo Monetario Internacional y a sus condicionalidades. Y entonces te dejan una economía totalmente atada de pies y manos, y eso es la intención obviamente del Fondo Monetario Internacional, ese es el objetivo y siempre fue el mismo. ¿Cuál es el objetivo del FMI? Es que paguemos la mayor parte de la deuda pública al sistema financiero para que cuando esto termine de explotar, que no lo paguen los bancos, sino que lo paguemos todos nosotros, los argentinos. Entonces, hoy el Fondo Monetario Internacional cumple con tres roles. Darnos los dólares para que nosotros se los demos a los bancos. Y lo fuguen. Bueno, fuga o por pago de deuda externa. El primer préstamo, ¿de cuánto fue? 15.000 millones de dólares. ¿Quién era el presidente del Banco Central? Nicolás Caputo.
¿En cuánto se fue esos 15.000 millones de dólares? En menos de 3 meses. ¿Sí? Está en Singapur, no sé yo nada. Fíjense que nosotros compramos YPF en 5.000 millones de dólares. Se llevaron 3 YPFs en menos de 3 meses. Y con un problema, que esa deuda además vamos a tener que pagarla. ¿Y en qué moneda? Bueno, si te deja, en dólares. Y como dijo Pablo, no solo le vamos a tener que pagar al Fondo Monetario Internacional, sino que a los bancos. ¿Sí? Porque los dólares que nos prestaron, el crecimiento de la deuda externa durante el macrismo fue inédito en la historia económica argentina. En promedio nos endeudamos en 1.300 dólares por segundo. No existió en la historia económica argentina un proceso de endeudamiento externo como el macrismo. Emitieron un bono a ¿cuántos años? 100 años. Endeudaron a 26 gobiernos. Al 8 y pico por ciento. Es lo mismo que hoy estaríamos pagando un bono que haya emitido Hipólito Yrigoyen en 1919. Nunca había pasado en la historia económica argentina. El Baring Brothers se terminó en el 47. Sí, pero no fue un bono a 100 años. Lo que pasa es que hubo una definición de no pagarlo. De Rosa. ¿Sí? Pero no era un bono a 100 años. Este sí es un bono a 100 años. Y todos esos dólares del endeudamiento externo ya no están en la Argentina. O se fugaron, o se pagaron, o se utilizaron para pagar importaciones, porque las importaciones se pagan en dólares, o se utilizaron para la remisión de utilidades de las multinacionales, porque las multinacionales remiten en dólares, no están invirtiendo en la Argentina y se lo están llevando al país, con lo cual tenemos los bonos pero no tenemos los dólares. Entonces el FMI que te dice, muchachos, yo te doy los dólares, vos dáselos a los bancos. Yo sé que vos vas a terminar defolteando la deuda. El punto es que al Fondo Monetario Internacional no se lo puede defoltear. Y ese es el punto. Entonces, ¿qué dice el FMI? Prefiero que me debas a mí, no a los bancos, porque a los bancos sí los podés defoltear. A mí no me vas a defoltear. Por estatuto, el Fondo Monetario Internacional te puede embargar reservas y exportaciones. Ningún país que financia al FMI, que es la Unión Europea y Estados Unidos, va a permitir que la Argentina defoltee al FMI. Entonces, ¿qué te dice el FMI? Yo te doy los dólares, debeme a mí, dáselo a los bancos, y cuando vos defoltees la deuda, a mí no me vas a poder defoltear. En el 2001, cuando Rodríguez A declaró el default de deuda, al sistema financiero privado, pero al FMI, ¿qué hicimos? Le seguimos pagando. No se defoltea al FMI. Entonces el FMI te garantiza eso. La segunda cosa que te garantiza el Fondo Monetario Internacional es apresurar los ajustes neoliberales, porque ellos necesitan cobrar la deuda lo más rápido posible. Entonces, ¿qué te dice el FMI? Ajustan todo. ¿Para qué? Para pagar deuda. El presupuesto 2019, ¿quién se lo hizo al gobierno de Macri? El Fondo Monetario Internacional. 500.000 millones de dólares, 500.000 millones de pesos de ajuste solamente para pagar deuda pública. ¿Y dónde ajustamos? Educación, salud, sistema previsional. ¿Sí? Ahora el FMI le está diciendo en el nuevo acuerdo, le dijo, yo te bajo los 10.000 millones de dólares, pero ¿qué tienes que hacer? Más ajuste. ¿Y cuál es la inversión pública más importante que hace el Estado hoy? Los jubilados. Van a apuntar a los jubilados. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se quieren apropiar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que lo que manejan es lo que queda. Que es bastante. Es menos de lo que lo dejamos nosotros, sí es cierto, pero es bastante. Por eso no dan los aumentos jubilatorios que tendrían que dar para compensar la inflación. Por eso no hacen conectar igualdad, ya no le reparten más computadoras a los pibes, que lo hacíamos de ANSES. Se acabó Procrear, también lo hacíamos de ANSES. Y la asignación universal por hijo, que no aumenta lo que aumenta la inflación, con lo cual en términos reales sigue bajando. ¿Y para qué? Porque el FMI le dice, esa plata no lo usé para eso, usalo para pagar deuda. Y ajuste, ajuste, ajuste para pagar deuda, y por eso también se lo garantiza el FMI. Y la tercera cosa que le garantiza el Fondo Monetario Internacional a los bancos es, cuando esto termine de explotar, el primero que se van a enterar, ¿quiénes son? Los bancos. ¿Le dan tiempo a los bancos para qué? Para que se lleven los últimos dólares que nos quedan, y cuando los bancos se llevaron los últimos dólares que nos quedan, ¿qué dice el FMI? Nos baja el pulgar. ¿Y quiénes somos los últimos que nos enteramos? Nosotros. Otra vez un corral. Exactamente. En el 2001, cuando Cavallo asumió como ministro de Economía de la Rúa, el Banco Central tenía 30.000 millones de dólares de reserva. Cuando declaró el corralito en diciembre de 2001 teníamos 10.000 millones de dólares solamente. ¿Dónde estaban los 20.000 millones de dólares restantes? Se lo habían llevado a los bancos porque el FMI le había avisado que en diciembre no le bajaba la plata.
se acababa la convertibilidad y entonces le dieron tiempo a los bancos para que se lleven 20.000 millones de dólares. Cuando los bancos se lo llevaron, terminaron, le bajaron el pulgar, corralito, se terminó la convertibilidad. ¿Y quién quedó en los bancos? La gente y no el sistema financiero internacional, que se había llevado 20.000 millones de dólares porque le había avisado el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué hacen los bancos? ¿Qué hace el FMI? Garantizarles esas tres cosas. Dólares para que se lo lleven, ajuste neoliberal para garantizar el pago de la deuda, y le van a dar tiempo antes de que esto se termine, cuando esto vaya a terminar de explotar, para que se terminen de llevar los últimos dólares en los bancos. El FMI lo que está organizando es que en vez de esto que explote, implosione. ¿Qué significa que implosione? Que cuando esto termine de explotar, no lo pague el sistema financiero internacional, sino que lo paguemos todos los argentinos. Y eso está armando el fondo. El FMI está armando la retirada de los bancos de la Argentina porque ya saben que este modelo está terminado, acabado, no existe más y hay que irse. Y cuando se van los bancos, necesitan llevarse la mayor cantidad de dólares posible. Y están en eso. ¿Hasta cuándo? Y ya no depende ni de nosotros ni de Macri. Ahora, ¿qué empieza a pasar? Se le rompen los sectores dominantes al gobierno de Macri. Se le destruye. ¿Por qué? Porque los sectores dominantes son tres en la Argentina. Los bancos, la UIA, Unión Industrial Argentina, y la Sociedad Rural Argentina. Si ustedes escuchan a los representantes de la UIA y a los representantes de la Sociedad Rural Argentina, ¿qué están diciendo? ¿Cómo? Están puteando. En todos los idiomas. En todos los idiomas. Yo lo escuché en castellano, pero en todos los idiomas. Uno los escucha y parecen unos compañeros más nuestros de militancia. Inclusive, yo les digo, si escuchan a la UIA, Dice que con Cristina estaba mejor. que con Cristina estaba mejor. Grobo Copatel salió a decir, bueno, si Cristina vuelve no está tan mal, sin el kirchnerismo, dijo. No sé qué es que Cristina vuelva sin el kirchnerismo, había que preguntarle a Grobo Copatel, pero los tipos, la verdad, que están puteando en 7 cosas, se quieren sacar de encima a Macri. Y eso es lo que ellos llaman el círculo rojo. El problema es que detrás de, si el Fondo Monetario Internacional no estaría apoyando a Macri, ya se lo hubieran sacado encima, le hubieran hecho un golpe de mercado. No existía más. Como el que le dieron a Alfonsín. Como le dieron a Alfonsín en el 89, recién estábamos viendo con Joaco una tapa de Clarín del año 1989 y decía, subimos la tasa de interés a por arriba del 60%, año 89. Y bajó 68 australes el tipo de cambio, decía. Pero la tasa de interés hoy está más alta que en el año 89, en crisis hiperinflacionaria. Esta salida es con crisis hiperinflacionaria, no es como la crisis del 2001. Entonces, y sí, porque cuando los tipos decidan irse definitivamente, el tipo de cambio no tiene techo. Y si se devalúa, ¿qué pasa con los precios? Inflación, 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 devaluación, inflación, inflación, ¿cómo terminás? En crisis hiperinflacionaria. Hoy las grandes empresas arman su balance con concepto de hiperinflación en la Argentina. Están armando balance con concepto de hiperinflación. Hace más de 6 meses. Hace más de 6 meses, sí, las grandes empresas. Por eso digo, es esa la salida si termina así. Digo, ojalá que no terminemos así. Ahora, ¿qué apunta la UIA y la Sociedad Rural Argentina, que son los sectores dominantes nacionales? Lo que ellos ven es que, si viene Cristina y venimos nosotros, la fiesta neoliberal, macrista, la van a pagar ellos y los bancos, y no el pueblo. Y entonces ellos que dicen, no muchachos, yo esto no quiero más, porque la UIA y la Sociedad Rural Argentina